Estamos de regreso en Comentando la Noticia. Ya se encuentra en el estudio Arturo Ávila, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes, la joya de la corona en la elección del estado. Arturo. Rodolfo, me da mucho gusto verte, por supuesto, como siempre. Igualmente, Arturo, porque en las diferentes charlas que tuvimos contigo, nosotros te decíamos, pase lo que pase, te invitamos para que vengas al programa y nos digas si ganaste, cómo te sentiste, si perdiste, cómo te sentiste. Y quiero partir de lo siguiente, Arturo. Cuando estábamos transmitiendo el domingo, hicimos una larga jornada informativa. Empezamos desde muy temprano, concluimos pasadas las 10 de la noche y teníamos a nuestros compañeros desplegados ahí en la glorieta de Juárez esperando el festejo que habías anunciado, cuando los datos que estaban surgiendo no te daban la ventaja. Lo comenté, lo dije, me parece desafortunado que Arturo esté haciendo una manifestación de triunfo cuando los datos ya eran muy contundentes. Sin embargo, se suspende ese festejo, al día siguiente das una conferencia de prensa y lo dije también de manera muy madura. Arturo Ávila reconoce que perdió y habla más bien de un Arturo maduro, sereno, responsable, que dice, pues en esta ocasión no me favoreció. ¿Qué pasó esa noche, Arturo? Yo me imagino, hace un momento te decía, debió de haber sido la noche más larga de tu vida. Sí, así es. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Rodolfo, gracias a todo tu auditorio, por supuesto. Pues mira, hubo un enorme aprendizaje de toda esta jornada electoral. Yo me siento muy contento. Hace rato te comentaba fuera del aire que es una especie de maestría ejecutiva en menos de 45 días. Y la realidad es que efectivamente esa noche nuestras encuestas de salida y algunos números que teníamos arrojaban que teníamos casi una victoria por 2 o 3 puntos. De hecho, te puedo enseñar la información que íbamos recibiendo nosotros. Lamentablemente, cuando de pronto nos empezamos a encontrar con una realidad seria, una realidad que habrá de analizarse y que será pues parte de esta narrativa histórica que tendrán que ponerle esta elección, pues de pronto nos dimos cuenta que solamente el 16% de nuestras casillas tenían representantes de Morena. Nada, absolutamente nada. Esto quiere decir que en las casillas había solamente representantes o de Acción Nacional o el Ciudadano. No quiero asumir nada sin conceder, pero por supuesto mucha gente, y más la que se dedica al tema de la política, sabe perfectamente bien que gran parte del éxito en las elecciones está en la estructura, ¿no? Sí. Y la estructura tiene varios factores bien importantes que hay que considerar. Uno es la estructura de movilización. No es lo mismo que tú en tus encuestas le preguntes a la gente, oye, ¿por quién vas a votar? ¿Por Tere Jiménez o por Arturo? Y que la gente te responda uno u otro. En nuestras encuestas íbamos prácticamente empatados. A veces en nuestro tracking teníamos 2 décimas arriba, a veces ella, y así íbamos en el tracking que teníamos todos los días. Te lo llegué a enviar alguna vez. Sí. El tema es de que te digan que van a votar a que vayan a votar, hay una enorme diferencia. Claro. ¿No? El gran triunfador en Aguascalientes lamentablemente fue el abstencionismo, votó solamente el 38% de la gente. Y si te das cuenta, el PAN hizo muy bien su trabajo de movilización. Ellos tienen una estructura garantizada mediante un método que se llama 1×10×12, que es un método que funciona matemáticamente, en donde básicamente... ¿Un militante o una persona simpatizante del PAN? Sí, claro. Tiene que llevar a 10, se compromete a llevar a 10. Llevan a 10, se llaman movilizados. Hay un sistema de control para llevarlo, hay por supuesto recursos para que exista esta movilización, y entonces si tú te das cuenta, Tere Jiménez gana por primera vez con 117,000 votos, luego en el 2018 conservan más o menos la misma estructura de movilización, y luego ahora en 2019 baja, tienen 105,000 votos. Sin embargo, su estructura de movilización finalmente les dio lo que ellos esperaban. Entonces digamos que en la estructura
lograron el objetivo, no les faltaron recursos para poder movilizar a su gente. Nosotros sí tuvimos problemas, por supuesto, porque pues tú sabes que tratamos a toda costa de no exceder el gasto del tope de campaña, y por supuesto no hay recursos en las campañas de Morena, es decir, hay que hacerlo como lo hizo el presidente de la República, ¿no? Tocando puertas y tratando de despertar conciencias. La segunda parte importante que tiene que ver con las estructuras también, además de la movilización, es que te cuiden la casilla. Porque en la intimidad de la casilla, si no tienes a alguien que vigile tu voto, muchas cosas pueden pasar. Se puede comprar el voto, se puede comprar la casilla. Por la casilla, la boleta no lleva nombre, ¿no? O sea, ¿no? Y entonces, si tú tienes el registro de de la clave de elector de la persona, y además tienes la boleta, pues se pueden hacer cosas indeseables. Eso, hay un dato curioso. En la estadística que tenemos nosotros y que estamos generando en la parte de Big Data ya personal, nos damos cuenta que en todas las casillas en donde tuvimos representante de casilla, tuvimos un empate, o un porcentaje a lo mejor de 37 contra 40, por ejemplo. En donde no tuvimos representante de casilla, cae la votación. Tuvimos diferencias de 300 votos contra 1, 300 votos contra 2, 300 votos contra 3. Entonces, es una revelación. A ver, nos estás dando una nota. Nos estás diciendo que en las casillas donde no tenías representante, la votación fue diametralmente opuesta, favoreciendo al PAN de una forma inconcebible, porque la tendencia de la encuesta y la tendencia de donde sí tuvimos representante de casilla es distinto, arroja una información, y en su momento la vamos a compartir para que ustedes vean cuál es el comportamiento de las casillas donde Morena sí tuvo representante de casilla y cuál es el comportamiento de las casillas donde no tuvimos representante de casilla. Es nuevamente un dato que, reitero, que levanta sospechas, ¿no? Sospechosismo, para citar al clásico. Sin embargo, yo siempre he dicho que de pronto, y lo dije en la conferencia de prensa y lo dije en el mensaje que di el día de ayer a a la gente buena de Aguascalientes, que para que exista una elección como la que hubo en Aguascalientes se necesitan varios factores en contra de un movimiento como el que yo encabecé. Uno, por supuesto, tiene que ver con estas estructuras, en donde Acción Nacional tiene muy estudiado cómo movilizarlas y cómo hacer su trabajo. Que es la parte que le corresponde a los partidos. Sin duda. Eso no es nuevo, digamos, no es malo, no es indebido. Los partidos son para eso. Movilizan a la gente a que vaya a votar. A sus simpatizantes. ¿No? Lo que es malo es cuando te pasas del tope de campaña, porque en la movilización pues hay dinero por fuera, que también habría que investigar cuánto cuesta una estructura de movilización, cuánto le pagan a un jefe distrital los de Acción Nacional, cuánto le pagan a un movilizador, cuánto le pagan a un movilizado. Esa parte yo creo que es una pregunta que también quedará para la narrativa histórica de 2019. ¿Cuánto se paga por movilizar a 105,000 personas? Arturo, si me permites comentarlo, esto no es nuevo. No es nuevo. Desde que yo tengo uso de razón, se ha hablado de que les daban despensas, que les daban viajes, que les daban los 500 pesos, o los 100, o los 50, o les prometen 50,000 cosas. Y no es privativo ni del PAN, ni del PRI, y te quiero decir, por ejemplo, Morena, en la Ciudad de México, ¿recuerdas el sismo que aconteció, que fue también del 19 de septiembre? Sí, ¿no? Sí, claro. Este más reciente sismo, recuerda que Morena creó un fideicomiso con recursos del partido, de los militantes, para ayudar a la rehabilitación de las fincas dañadas, y que finalmente ese dinero es absorbido, chupado o sacado, porque están las evidencias, por militantes de Morena, que luego a su vez eran ellos promotores del voto, y que en la Ciudad de México se logró demostrar, aun cuando no hubo responsabilidad, que ese es finalmente otro tema, el juez los exonera, pero se evidencia, se deja en claro que este dinero era dinero para pagar las estructuras, para el movimiento de la gente que fuera a votar. Lo mismo que me estás comentando que se presume que hizo el PAN. Mira, porque habría que demostrarlo también, pero vamos. Sí, sin duda. Lo hizo por años. Hay que mencionar algo bien importante. Yo solo puedo responder por mis actos, mi estimado Rodolfo. No, pero te comento y además, esto no es
esta es una práctica muy común de los partidos. Y es una mala práctica. Por supuesto. Es una mala práctica porque la estructura de movilizada se asume que tiene una tendencia. ¿Por qué? Porque tiene obviamente un incentivo. Y el incentivo es ilegal. La gente tiene que votar libre. Tiene que tener la madurez política para decir, esta es la mejor opción que tengo. Si no, se convierte en un voto clientelar o corporativo, y tú sabes que esas figuras lamentablemente ya no deberían de ser parte de la democracia de nuestro país, no en estos tiempos, Rodolfo, en estos tiempos de tanta tecnología, ¿no? Yo decía, oigan, pues nomás era tan sencillo como que pongan una cámara que grabe las representaciones de las casillas. ¿Por qué no hacer algo tan sencillo, ¿no? Así de fácil, como para evitar que se preste y que aparte sean auditables, que se puedan transparentar. A cualquier computadora la conectas y estás... es un incentivo disuasivo. Y si tú le pones, si quieres buscar, así como ahora buscas en dónde es mi casilla, porque tiene el ubicador de casilla, te vas a tu casilla, le das clic y estás viendo, pones estas cámaras como las que estamos viendo, y pones la camarita y te está transmitiendo. Claro. Y te está transmitiendo lo que está sucediendo en tu casilla. Y se queda en tiempo, se queda en el disco duro también. Queda guardado, no es una mala idea. No es una mala idea. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay mucho que hay que cambiar, claro, sin duda. ¿Sabes cuál es? Permíteme nada más ir a la pausa, Arturo, pero antes de decir, ¿sabes qué es lo que hemos aprendido al paso de estos casi 100 años? Que la gente sigue siendo carente de civismo, porque esto es materia de civismo, la responsabilidad de acudir a votar y votar libre y en conciencia, que ese es ese sería el ideal a donde debiéramos de acercarnos. Pero permíteme hacer una pausa. Recuerden que está en el estudio Arturo Ávila. Le quiero hacer algunas preguntas más importantes, sobre todo, ¿qué pasó en su partido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no fueron esos representantes de casilla? Yo fui a votar y yo lo que observé primero fue casillas solas, muy solas, no había gente. Segundo, no había representantes prácticamente de ningún partido. Hacemos la pausa. Bien, en el estudio se encuentra Arturo Ávila, candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes. Se quedó en un segundo lugar con un buen porcentaje de votos, Arturo. Después en Aguascalientes hay un bipartidismo ya. Sí. Es el PAN, Morena. Así es. Lo demás es chiquillada. Así es. Pero esa chiquillada a futuro pues, se convierten en aliados de alguien, pues. El tema, Arturo, te decía, en tu partido no hubo un trabajo consistente, porque si me comentas que tuviste ausencia de representantes de casilla, es porque el partido no trabajó como debió de haber sido. Perdón, y mucho tiene que ver porque es un partido joven. Sí, sin duda. A ver, varias cuestiones, ¿no? La primera es, efectivamente, hay una gran participación y un gran incremento de los resultados de Morena. Lo comparable es el 2016, ¿no? ¿Cuál fue la votación de Morena en 2016? El 3%. ¿Cuánto obtuvimos en esta votación? El 25%, casi el 25%, un crecimiento del 22%, 50,000 personas orgánicas, porque nosotros no hicimos ninguna estrategia de movilización, orgánicas, decidieron levantarse e ir a votar por Morena. Ojo, es la izquierda, en Aguascalientes, estamos hablando de un crecimiento insólito, sí, histórico. Porque Aguascalientes es un estado muy conservador. Claro, por supuesto. Y entonces de pronto amanecer con una votación tan importante como el 25%, aunque reitero, yo creo que pudo haber sido más o fue mucho más, pues es muy importante, muy importante, se consolida como la segunda fuerza más importante. No solamente eso, o va a ocupar un número importante de regidores en el Cabildo, sí, que van a ser una oposición interesante también, sí. Y además, pues hay 50,000 personas que deciden ir a las urnas. Entonces, pues muy contento porque tenemos sin duda los resultados más importantes históricos de la izquierda en Aguascalientes. Alguien me decía, no, pues es que comparado con 2018, nada es comparable con 2018. El tsunami que vivió nuestro país por el efecto de Andrés Manuel López Obrador se explica por otros motivos completamente distintos y se explica por la propia lucha de Andrés Manuel López Obrador. Lo decía Roy Campos hace un momento, o sea... Claro. Entonces, Andrés Manuel es Andrés Manuel y punto. Claro, entonces tratar de decir, porque por ahí yo veía
al dirigente de Acción Nacional a nivel nacional, que está tratando como de lugar de justificar la derrota, y compara permanentemente 2018 con 2019, es completamente incomparable. No es lo mismo 25 kilómetros que 10, digamos. Claro, en lo absoluto. Entonces lo interesante sería comparar peras con peras y manzanas con manzanas, por supuesto. Entonces le fue muy bien en términos generales. Reitero, con estas irregularidades que yo creo que son observables y que tendrá el partido que tomar en cuenta, me parece que es muy grave, muy grave, ver que una estructura no estuvo lista para poder defender el voto. La estructura es lo más importante, y entonces habrá muchas razones. Por ejemplo, por ahí a mí me enseñaron cartas que llegaron a los representantes de casilla nuestros, que decían básicamente, por ahí algún medio lo retomó, que decían: en este estado generalmente gana el PAN, esperemos que te comportes de una forma congruente con este pensamiento, o les vamos a romper la pum, ¿no? O sea, llegaron cartas intimidatorias también, ¿no? No sé si eso fue solamente digamos, la justificación para que nuestros representantes de casilla no llegaran a defender nuestro voto. Es algo que sí se tiene que analizar seriamente. Es algo que la dirigente del partido, Jacob, ya trae, está informada completamente. Ella y yo platicamos, y yo le dije: Jacob, yo creo que de las cuestiones más importantes en Aguascalientes fue la defensa del voto. De nada sirve hacer una gran campaña, de nada sirve verdaderamente hacer cosas disruptivas, generar una buena tendencia y un buen ánimo, si el día de la elección no sabes movilizar, como lo hicieron los de Acción Nacional, o por lo menos ser contundente en llevar o hacer un llamado al voto, y por supuesto, si no sabes cuidar el voto. Sí, eso es muy importante. Arturo Ávila, yo vi en tu persona dos Arturos. Previo a convertirte en el candidato, yo observaba un Arturo con un gran imán hacia los jóvenes, muy propositivo, con ideas muy novedosas. Tú lo dijiste hace un momento, disruptivo, que rompe con lo establecido. Y ya como candidato vi a un Arturo muy belicoso, muy agresivo, usando un discurso, si me lo permites decir, que no te corresponde, o sea, que no va con tu imagen, usando las frases de Andrés Manuel, y que creo, desde mi punto de vista, creo que eso no le ayudó a Arturo Ávila, en parte porque la gente veía a un empresario destacado, distinguido, con ánimo de cambiar, de hacer las cosas diferentes, y luego un Arturo Ávila morenista, recalcitrante y tendencioso, y vamos a ganar porque tenemos, muy de golpe. Una izquierda que ya está trasnochada, también es izquierda de golpeteo. Digo, pues Cuba ya es un capitalismo, hombre. Rusia ya es un capitalismo. Venezuela está enmascarada porque finalmente es un capitalismo de Estado. Yo creo que ahí hubo una mutación que no te benefició. Ya nos explicaste lo de tu partido, pero a lo que voy es a esto, Arturo. Tienes una enorme responsabilidad. Tienes un piso electoral que ningún candidato de los 10, excepto Tere, lo tiene. La pregunta es: ¿Arturo Ávila, como los toreros, se retira del ruedo, o Arturo Ávila continúa y esto le da ánimo, oxígeno, lo estimula para poder continuar? Mi querido Rodolfo, política, continuar en la política. Sí, claro, mira, de todos los fracasos que he tenido en mi vida, que han sido varios, ¿no? Quien te diga que no fracasa, entonces no ha aprendido nada, y no ha aprendido nada en la vida. Donde siempre hay un fracaso, hay un enorme aprendizaje, y yo personalmente he salido mucho más fortalecido. Hoy te puedo decir que todos los errores y todas las, todas las cuestiones que fueron un impedimento para poder lograr el triunfo, pues están aprendidas, ¿no? Abono al aprendizaje, por supuesto. Y entonces claramente podemos hacer algo distinto por Aguascalientes en el futuro. Tengo muchísimas ganas de cambiar Aguascalientes. Hoy más que nunca estoy más motivado por lograr un cambio importante en Aguascalientes. Entiendo muy bien los problemas de Aguascalientes. Amo esta tierra, amo a su gente, amo por supuesto la posibilidad de que podamos transformar Aguascalientes hacia un proyecto en donde a todos nos vaya muy bien. Y déjame decirte rápidamente respecto al tema de la teoría política y de las ideologías o las corrientes.
Yo creo profundamente, porque soy un empresario, que el tema de las corrientes ideológicas son importantes, pero es más importante, y es mucho más importante, porque incluso en la lógica de las nuevas generaciones, que existan resultados muy prácticos, ¿no? La gente, más allá del discurso, lo que quiere es tener resultados. Sí. Y creo que es a donde tenemos que empezarle a apostar, a que los gobernantes tengan resultados, a que cualquiera o quien quiera, que quiera básicamente representar a la gente, tener un cargo en la administración pública, pues básicamente esté dispuesto a justificar resultados medibles, y esa parte es la más importante. A ver, ¿cuáles son los problemas de Aguascalientes? Pues el diagnóstico es muy claro, creo que todos conocemos cuáles son los problemas de Aguascalientes. Viviendo aquí te das cuenta. Por supuesto, punto. ¿no? Y además, ¿qué tenemos que hacer para solucionarlos? Pues es bien sencillo. Eso es también. lo más importante. Hay que entrarle con el diagnóstico, definir perfectamente bien los planes de trabajo, tener objetivos muy claros, ¿no? Tener mediciones para saber cómo se va comportando y metiendo los recursos correspondientes sin que exista corrupción, porque hoy uno de los graves problemas de Aguascalientes es que hay un incremento muy importante en la corrupción, y no es un tema bélico, es una realidad. Entonces Arturo seguirá en la lucha, Rodolfo, sin duda. Arturo seguirá muy atento de las cosas que están pasando y sucediendo en Aguascalientes. Arturo seguirá, por supuesto, buscando que a Aguascalientes le vaya bien, aportando donde se pueda aportar, siendo crítico de forma constructiva donde se tenga que criticar también, pero siempre viendo por nuestra ciudad, siempre viendo por nuestro estado, hay que decirlo también. Y entonces sí, tenemos un capital importante de 50,000 personas que tienen una enorme esperanza, y creo que podemos hacer algo muy importante por toda esta gente. ¿Vas a continuar en la política? Vamos a continuar haciendo cosas por Aguascalientes, por supuesto que sí. ¿Vas a formar alguna asociación? ¿Cuál va a ser te quedan 2 años o 1 año y 8 meses para volver a estar en la boleta, si el partido te lo permite? ¿Qué piensa hacer Arturo Ávila? Vamos a evaluarlo muy bien, qué es lo que tenemos que hacer. Lo que sí te puedo decir es que hoy, más que nunca, tengo muchísimas ganas de hacer cosas en beneficio de Aguascalientes. ¿Y que se pueden hacer? Y que se pueden hacer, por supuesto. Esa es la parte importante. Estoy buscando el mensaje que subiste. Hay una frase que me llamó mucho la atención, y es cierto, nada más que estoy buscándola aquí en el WhatsApp que mandaste. La de José Saramago. Exactamente. Yo te la digo con todo gusto. A ver si no la puedes compartir. Dice, la derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. Así es que estamos muy motivados, por supuesto. Arturo Ávila, pues muchas gracias que nos acompañaste. Yo te reconozco esa madurez con la que aceptaste que no te favorecieron las encuestas. Eso habla muy bien de ti. Insisto que esa noche hay un libro no recuerdo ahorita el autor, que se llama La noche más larga. Habla sobre una decisión que tienen que tomar unos esquimales cuando se están acabando los víveres. Se tienen que desplazar de lugar, de sitio, porque además se avecina una tormenta tremenda, y entonces pues eran nómadas los esquimales, ahora han ido cambiando. Tenían que desplazarse del lugar, quitar las tiendas y irse a otro lado. Y entonces queda una gran duda, porque estaban unos esquimales ya muy viejos. Y dicen, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque ya no pueden, en estas condiciones ya no pueden caminar, ya no los podemos llevar. Y entonces nos van a perjudicar y tenemos que dejarlos. Y entonces la trama de este libro habla precisamente de eso, de tener que, esa enorme decisión de decir, dejamos a los viejos y que se mueran aquí, en la tienda, porque no nos los podemos llevar, porque tenemos unos niños que la vida tiene que continuar, pues, y se llama La noche más larga. Es tremendo. Me comprometo a traer el nombre del autor, porque buenísimo. Es buenísimo, y es una decisión, digo, esas noches largas que luego pasa uno tratando de reflexionar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Pero yo vi al día siguiente a un Arturo Ávila, en materiales le llaman resiliencia, la capacidad de restituirse.
Sí, claro, por supuesto. El metal, cuando lo empiezas a meter peso, se va deformando y luego vuelve a regresar a su posición. Yo vi a un Arturo Ávila con resiliencia que dijo: sigo de pie y sigo de frente. Claro que sí, muchísimas gracias, Rodolfo. Sí, seguimos de pie, seguimos de frente y aprendiendo, por supuesto, del fracaso. Aprendiendo para tener más energía y, por supuesto, mucha más motivación. Entonces, hay Arturo y hay Arturo para mucho rato más. Qué bueno, Arturo Ávila.